El caos que estés viviendo no se va a solucionar si no solucionas esas partes que son fundamentales en tu vida. Todo es perfecto, todas las situaciones que vives son perfectas. Cuando tú quieres tomar decisiones importantes en tu vida y las pides con tanta fuerza que es inevitable que no se te conceda. Para mí la espiritualidad une, la religión es la que divide. Siempre hablaban de Dios. Siempre hablaban de esta fuerza espiritual, porque en la medida del reto que estés teniendo en tu vida, es en la medida del éxito que sigue. Y a veces caerse a esa profundidad, en ese hoyo en el que dices no hay salida, no sé para dónde jalar, es necesario. Entonces empieza a agradecer, aunque creas que no haya nada por lo que agradecer en este momento. Cuando regresas a ese niño interior, casi siempre es la misma respuesta de lo que estás buscando cuando eres adulto y que olvidaste en algún momento. Cuando no hay ruido en tu cabeza, aprendes a escucharte a ti y eso te acerca más a esa persona quien eres. No puedes permitir que alguien te vea como un simple signo de pesos. Mi meta siempre había sido hacer una especialidad fuera de México. No estoy becado de por vida, no vengo de familia millonaria y el día tiene 24 horas, entonces me topé con esa parte de decir, ya no puedo dar más tiempo para producir dinero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Anota, cofundador de iFast Web Design, y el día de hoy estoy súper emocionado porque hoy estoy arrancando una nueva sección dentro del canal, que es el podcast. Y para inaugurar el podcast tengo a un invitado súper especial, que es una persona a la que yo admiro mucho, el doctor Fabián Jiménez. Es empresario, médico por convicción. Tuve la dicha de trabajar con él cuando decidí iniciar en el mundo del emprendimiento. Fue mi mentor, fue mi coach. También tuve la oportunidad de tratarlo como persona y hoy en día tengo la dicha, la fortuna de poderlo considerar mi amiguito. Hola Fab, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿tú qué tal? Bien, también, súper emocionado de tenerte aquí. Prácticamente estás inaugurando el podcast. Yo ya te introduje un poco, pero pues seguramente a mí se me pasó algo, así que pues preséntate para quienes no te conocen. Muchas gracias por la invitación. Sé que es algo nuevo que estás comenzando y es un honor el poder estar aquí, el poder conversar, porque creo que de eso va un poco, de compartir la experiencia que he tenido, poca o mucha, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de los negocios digitales y de propósito de vida, que esos son, creo que, los tres temas principales que vamos a abordar en esta conversación. Y yo encantado de estar aquí. Ojalá que las personas que nos estén escuchando, que nos puedan ver, se lleven un mensaje que les sirva en sus vidas, en las decisiones que van a tomar, y que eso exponencie muchísimo más sus talentos y aprendan a tomar caminos correctos. Súper, no, pues yo estoy súper contento de tenerte y pues de poder tener esta plática contigo y pues vamos a ir empezando, ¿no? Claro, adelante. A ver Fabián, para ti, ¿qué es el éxito? El éxito para mí es muy personal. Todos podemos tener una imagen del éxito, todos podemos tener una visión acerca del éxito y es respetable. Yo siempre hago un ejercicio con la gente con la que trabajo y les invito a hacer una visualización en tu interior, recordando eso que cuando tenías 3 o 4 años soñabas siempre hacer. Porque cuando vas creciendo, por las opiniones, por las expectativas de los demás, por querer complacer a los demás, tú terminas haciendo ciertas cosas o dejando de hacer otras. Pero cuando regresas a ese niño interior, casi siempre es la misma respuesta de lo que estás buscando cuando eres adulto y que olvidaste en algún momento. Y es ahí donde yo creo que puedes encontrar la imagen de tu éxito personal. Esas facturas que tienes que ir pagando para alcanzar lo que quieres, estar bien contigo mismo y con los demás. En su momento, si tú estás bien, obviamente vas a estar bien con los demás. Y para mí eso es el éxito, ¿no? Que cumplas eso que tú siempre soñaste hacer, no que los demás te invitaron a hacer o determinaron que hicieras, sino eso que tú soñaste hacer. Ahorita mencionaste algo que me hace mucho ruido, que es lo del tema del niño interior.
Creo que ese tema es algo que está muy ligado también con el tema de la espiritualidad y así, y lo he leído mucho, lo he escuchado en libros, en podcasts de yoga y todo ese tipo de podcasts. Y hay algo que a mí me hace ruido, y es que muchos de esos podcasts hablan de que tienes que conectar con el niño interior, pero muchas veces no te dicen cómo, ¿no? ¿Cómo conectas? ¿Cómo conectas? ¿Tú cómo haces esa conexión con tu niño interior? Sí, creo que muchas veces nos olvidamos de cosas tan simples, tan sencillas como es saber escucharnos a nosotros mismos, y hay diferentes formas en las que desde mi punto de vista tú puedes conectar con ese niño interior, ¿no? Una de ellas es aprender a estar en silencio. Estamos en un mundo en donde la televisión, en donde los medios digitales, las redes sociales, las personas, las fiestas, lo que tú quieras, ¿no? Las personas, el mundo social en donde te desenvuelves, no te permiten esos minutos de silencio en tu vida. Pero cuando aprendes a estar solo, cuando aprendes a estar en silencio, es donde aprendes también a estar contigo mismo y a conocerte muchísimo más. Y hay momentos ajá, yo les llamo así, ¿no? Como en los que cuando estás hablando o estás escuchando algo, de pronto hasta mueves la cabecita así de lado y dices, tiene razón, o sea, lo que está diciendo como que me hace sentido, ¿no? Eso pasa también cuando tú estás solo, cuando cuando no hay ruido en tu cabeza, ¿no? Aprendes a escucharte a ti y eso te acerca más a esa persona, a quien eres en realidad, a tu esencia. Otra, para mí, es que identifiques los lugares en donde tú puedes conectar con esa esencia tuya, ¿no? En mi caso, la naturaleza me conecta muchísimo. Salir a caminar, escalar, hacer senderismo, cosas que tengan que ver con la naturaleza, a mí me conectan mucho, y son momentos en los que yo sé que conecto muy sencillamente con quién soy, con mi esencia. Y la otra, saber qué escuchar. No necesariamente escuchar oír las cosas que están allá afuera, sino que aprendamos a elegir las cosas que decidimos escuchar, las personas a quienes decidimos escuchar, los mensajes que decidimos escuchar, porque no es necesario a veces que vivamos ciertas experiencias para el aprendizaje, pero sí es muy importante que aprendamos a escuchar a personas que tienen tal vez esa imagen de éxito que se acerca a mi imagen de éxito, o que se acerca a esos valores, a esos principios, a esa forma de ver la vida, a esa forma en cómo me gustaría vivir la vida, y aprender a escuchar a ese tipo de personas, porque son como huellas que se van generando en el camino y dicen, a mí me gustaría seguir un camino similar a ese. Eso que mencionas de aprender a escuchar y de saber a quiénes escuchas, qué mensajes oyes y de quién aprendes, es algo también que ya venía escuchando de tiempo atrás. Y por ejemplo, ¿tú cómo lidias con ese tipo de personas que son como tóxicas y que dices, no, ¿sabes qué? Como que no lo quiero en mi vida, simplemente lo sacas de tu vida, o qué haces ahí? Es que cuando tú tienes muy definido qué es lo que quieres, quién eres, hacia dónde quieres ir, identificas muy rápido cuando una persona no suma a tu vida, cuando no es productivo invertir tiempo en una situación o en una persona o en un reto que estés teniendo que sabes que no te va a acercar al lugar que quieres. Desde mi punto de vista, yo suelo ser como muy radical, ¿no? Si empiezo a conocer a algunos amigos, porque tendemos mucho a esto, ¿no? A todos nos gusta pertenecer a algo. Sí. A todos nos encanta pertenecer, sentirnos parte de un clan, de un equipo, de una familia, y si no la creas. Y por eso tienes que tener muy claro quién eres, los valores que tienes, ¿no? Porque esos mismos valores son los que te van a unir a más personas. Y cuando no lo tienes claro, terminas complaciendo a las personas y haciendo cosas que no necesariamente van contigo o no necesariamente están en tu esencia, en tus valores, por complacer a los demás. Y creo que es muy saludable. Por eso es que el tema de regresar a tu niño interior, de conocerte a ti, del autoconcepto, de la autoestima, es muy importante, porque si tú tienes esto muy firme,
difícilmente vas a permitir que personas tóxicas que no te suman, que personas que hoy no están siendo productivas para tu vida, permeen ese espacio o que permanezcan en tu vida. Difícilmente se van a quedar, y es también algo muy autoselectivo, porque si no va acorde a tus valores o a quien tú eres, eso no va a permanecer en tu vida. Eso tarde o temprano se irá, porque no es parte de ti. Y bueno, inevitablemente pues siempre vamos a estar en alguna situación en donde estamos con un grupo de amigos y siempre hay alguien con el que dices, este tipo es medio tóxico, ¿no? Ahí, por ejemplo, te alejas o simplemente lo ignoras o ¿qué haces? Es difícil cuando es en un ambiente de trabajo o cuando es en un grupo de amigos con el cual tenemos que convivir, ¿no? O es frecuente que convivamos con esas personas, pero ser educado no quita lo valiente a nadie. Por eso es que es importante saber a quién sí vas a escuchar, ¿no? Y saber a qué personas no necesitas invertirle tiempo. No necesitas ser grosero, no necesitas alejarte tampoco ni dejar de ir, pero pones una distancia, ¿no? Con esas personas a las que no permites que tengan acceso a lo que tú estás pensando, hacia dónde se están dirigiendo tus pensamientos, ni mucho menos de lo que tú estás haciendo en este momento y todo lo que estás planeando, ¿no? Porque a veces esas personas que son tóxicas te detienen. No son gente que te aliente, no son personas que les agrade tu éxito, no son personas que piensen positivo cuando te ven que tú creces, sino todo lo contrario. Entonces eso se vuelve como unas pirañas ahí en el ambiente, que están todo el tiempo comiendo y comiendo y no te permiten avanzar. Entonces tienes que aprender también a poner una distancia con esas personas. Súper. Y bueno, has estado mencionando mucho de saber hacia dónde vas. Uh-huh. Y todo este tema pues tiene que ver con el propósito de vida, ¿no? Uh-huh. Saber hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Yo quisiera preguntarte si tú consideras que tú ya encontraste tu propósito de vida. Sí, no es algo sencillo. Hay muchas personas que tienen esta habilidad de saber desde muy temprana edad, o desde, no sé, cuando estudian una carrera, cuando están en la universidad, en la preparatoria, tienen muy claro, ¿no?, hacia dónde quieren ir. En mi caso, creo que sí he encontrado mi propósito de vida, pero ha sido una búsqueda constante. No ha sido sencillo para mí. Aparte soy una persona muy indecisa, pero cuando decido algo, lo decido y se acabó todo lo demás, ¿no? Entonces como mucha búsqueda, me gusta tener como opciones y a partir de ahí decidir qué es lo que quiero hacer. Sí creo que tengo ya claro mi propósito de vida. He buscado muchas formas de ayudarme, herramientas de cómo identificar en realidad si ese es mi propósito de vida. Y sé que para muchas personas también puede ser complicado, pero el tema es que te atrevas también a querer encontrar. Escuchaba en un video y decía, el tema no es que busques, porque desde ahí ya estás mal, ¿no? Porque estás buscando y todo el tiempo te la pasas buscando, y es una conversación interna, es mucho programación neurolingüística. Y cuando tú dices, en lugar de buscar, dices, quiero encontrar mi propósito de vida, las cosas cambian. Ya estás en un mensaje totalmente diferente. Es como, estoy no en la búsqueda, estoy en el encuentro de mi propósito de vida. Y puede haber muchas formas para hacerlo, pero necesitas tener esa intención, esa decisión de decir, ¿a qué vine? Porque muchas personas pudieran estar viviendo una vida muy monótona, decir, ok, tengo un trabajo, tengo una vida, tengo una familia, tengo hijos, vivo en este lugar, ¿y qué más sigue?, ¿no? Y muchas personas se quedan ahí y se les van 70 años de su vida. Pero si tú hoy estás escuchando esto y en ti también hay una inquietud de aquí adentro, lo que yo me gusta llamar brújula interna, te está diciendo, necesitas moverte,
necesitas hacer algo diferente, necesitas voltear a ver cosas diferentes, necesitas, es como una intuición que hay aquí adentro, ¿no? Y ahí es donde tienes que aprender a escuchar esa intuición interna, porque hay un propósito mayor por el cual sigues vivo, y tu brújula interna te está diciendo: muévete, muévele a la brújula, no debes de permanecer estático, necesitas buscar otros retos, necesitas buscar otros lugares hacia donde ir, otras formas de aprender, otras formas de evolucionar o de ser feliz. O si lo que crees que es felicidad en este momento, dentro de tu panorama, tal vez sea felicidad, pero puede haber una felicidad todavía mayor cuando encuentras tu propósito de vida. Yo sé que el propósito de vida es así como un tema así como muy personal. No sé si te apetece compartirlo o prefieres guardártelo para ti. No, me lo voy a guardar, nada, es cierto. Pues mira, yo soy médico de profesión. Durante ya casi 12 años entré al mundo del emprendimiento con las redes de mercadeo, con el network marketing, y fue una ventana que yo no conocía. Yo había emprendido en otras ocasiones, vengo de familia que siempre han tenido negocios tradicionales, desde mis abuelos, mis padres también siempre tuvieron un negocio tradicional. Yo tuve 2 negocios tradicionales y estaba en esta búsqueda tratando de encontrar alguna otra opción. Tenía 4 trabajos hace 12 años, en el 2012. Trabajaba en Centro Médico Nacional, aquí en Ciudad de México. Trabajaba en un hospital privado, que es el ABC, por las tardes. Cada tercer día iba a otro hospital y cada fin de semana iba a otro hospital. Entonces, mi meta siempre había sido hacer una especialidad fuera de México, en especial vivir en España, ¿no? Y hacerlo allá. Y para eso no estoy becado de por vida, no vengo de familia millonaria, y me tocaba chambearle. O sea, yo no veía otra opción más que trabajar así de duro o más duro de como yo estaba trabajando, y el día tiene 24 horas, entonces me topé con esa parte de decir: ya no puedo dar más tiempo para producir dinero. Y como venía del mundo del emprendimiento, de los negocios tradicionales, dije: pues poner un negocio, ¿no? Un negocio tradicional. Pero para poner un negocio tradicional necesitas tiempo. Sí, claro. Y lo que yo menos tenía era tiempo. Entonces no era la mejor opción, pero era una opción para poder empezar a diversificar mis ingresos. Y en ese momento viene muy relacionado. Yo creo que todo es perfecto, todas las situaciones que vives son perfectas, porque son momentos de tu vida en donde tu brújula interna también te dice: haz algo, ¿no? Y en ese momento yo estaba, por la carga de trabajo, estaba muy, como que muy ofuscado en muchas cosas. Me sentía muy nublado en las decisiones que estaba tomando. Me fui a un retiro espiritual. Yo soy católico, me educaron como católico. El sacerdote con el que yo fui monaguillo de pequeño me invita a un retiro espiritual porque yo le pregunté. Y en ese retiro, cuando tú quieres tomar decisiones importantes en tu vida y las pides con tanta fuerza, con desesperación, es como un grito así fuerte que le mandas al universo, a Dios, en lo que creas, y las señales aparecen, ¿no? O sea, empiezan a aparecer las formas o las situaciones, porque lo estás pidiendo con tanta certeza y con tanta fuerza que es inevitable que no se te conceda. Y así es como apareció el mundo del emprendimiento digital a través de las redes de mercadeo. Conocí por una red social a la persona que me compartió acerca de la empresa, y bueno, comenzó un camino que desconocía, donde descubrí, hoy recapitulando, viendo hacia atrás después de 12 años, en donde todo este camino de desarrollo humano, de desarrollo en diferentes áreas de mi vida, no lo hubiera tenido en la parte médica si yo no hubiera tenido esta sensación de querer explorar algo diferente. Y estoy a unos días de mudarme a España. Estuve viviendo ya 2 años, esta es la tercera vez que vivo fuera de México.
Viví 2 años en Barcelona, estuve haciendo una maestría y ahora me mudo a vivir a España, que es uno de mis sueños que siempre tuve, regresando de nuevo a la medicina. Yo puedo trabajar también allá, tengo mis documentos homologados, el permiso de vivir allá y esto va muy relacionado con mi propósito de vida, ¿no? Me encanta el mundo de los negocios, pude desarrollar un negocio que me permite tener también esta libertad de seguir teniendo un ingreso a la par de yo hacer lo que amo hacer, que es lo que yo buscaba cuando entré al mundo del emprendimiento. Y bueno, ahora pues seguir en la parte de la medicina es algo que me mueve mucho. Regresar después a México es algo que me causa mucha emoción también, pero regresar con esa preparación con la que yo sé que puedo aportar muchísimo más también a la sociedad o a las personas que están a mi alrededor, y me llama mucho la atención el mejorar también el sistema sanitario aquí en México, sabiendo bien qué es lo que pasa en el campo de batalla, ¿no? Entonces es lo que me mueve hoy en día. Mencionas mucho lo de la brújula, que hay algo que te mueve y así. Pero bueno, a mí me ha tocado conocer gente que está como en situaciones medio pesadas o bueno, difíciles, que a lo mejor por las circunstancias no logran ver como más allá. ¿Tú como qué consejo le darías a ese tipo de personas que están como en esa búsqueda de querer encontrar qué quieren hacer? ¿Para qué vinieron a este mundo a vivir? Pero no saben cómo, por dónde empiezan. ¿O qué les recomiendas tú que hagan? Que está padrísimo, lo que estén viviendo está padrísimo, porque en la medida del reto que estés teniendo en tu vida, de la situación o del problema, como lo quieras llamar, a mí no me gusta llamarlo problema, me enseñaron a llamarlo situación, porque al final es una situación y todo es pasajero, pero en la medida del reto que estés viviendo, de lo mucho que te esté lastimando, que te esté deteniendo, de que te esté doliendo, que estés sufriendo, es en la medida de lo que sigue, o sea, es en la medida del éxito que sigue, del paso tan grande que vas a dar. Y a veces caerse a esa profundidad, en ese hoyo en el que dices no hay salida, no sé para dónde jalar, es necesario para que puedas aprender a darte cuenta de lo capaz que eres y de lo fuerte que eres para salir de ahí, porque eso tarde o temprano va a pasar. El sol sale todos los días, o sea, hoy estamos de día y al rato sabemos que va a salir la luna. Lo mismo sucede en tu vida. Tienes que tener esa certeza, y aquí es donde yo siempre recurro a esta parte interna y la parte de espiritualidad o de creer en algo muchísimo más grande que tú, porque cuando tienes esa certeza de que hay una fuerza mayor que mueve, dirige o acomoda las cosas para que tú sigas creciendo, es inevitable que vuelva a salir el sol. Qué bueno que mencionas ese tema de la espiritualidad, que es justo algo también de lo que quiero platicar contigo. Yo te conozco ya de un tiempo, sé que eres una persona de fe, y ahorita lo mencionaste, ¿no? Que te educaron en el catolicismo. Pero ¿tú qué prefieres entre la religión y la espiritualidad? Sí, a mí me educaron como católico, no terminé esa parte, pero hoy no creo en las religiones. Yo creo sí en la espiritualidad, que para mí es eliminar esas barreras con las personas. Tengo amigos budistas, tengo amigos cristianos, católicos, amigos que son ateos. Para mí la espiritualidad une. La religión es la que divide, ¿no? Creo en algo superior a mí, que para mí es Dios, y no le pongo ningún otro nombre, y tengo una fe total en que hay algo muchísimo más grande que siempre está velando porque mi vida siempre vaya para mejor todo el tiempo. Bueno, ahorita que estamos hablando de esto de la espiritualidad, y conozco mucha gente también que cree que todo ese tema son puras mafufadas. Ajá, ¿no? sí. Y me incluyo porque yo fui una de esas personas. De hecho, a mí me costó muchísimo trabajo entender que existe algo más, un poder superior. Y bueno, yo quiero preguntarte si tú consideras también dijiste que tienes amigos ateos, ¿no? ¿Tú consideras que para una persona o en la vida es importante tener esta conexión?
Sí, y también es respetable las personas que no lo consideran así. Desde mi punto de vista, creo que la plenitud que pudiera sentir hoy en mi vida o la sensación de felicidad que hoy puedo tener en mi vida es gracias a este encuentro de mí mismo con ese Dios o con esa fuerza en la que yo creo. Nace principalmente de ahí. Hay personas que pudieran considerar algo diferente y se sientan felices también de esa forma. Para mí es respetable. Yo puedo hablar de este camino que yo he elegido, de la forma en que yo he elegido sentirme feliz, en la que yo he elegido también sentirme pleno, que a mí me ha funcionado, ¿no? En algún momento también dudé mucho de que esto existiera, pero muchas de las personas que yo conocía con éxito, lo que significaba para mí éxito, principalmente económico, muchas, siempre hablaban de Dios, siempre hablaban de esta fuerza espiritual, siempre hablaban de algo más grande que ellos, siempre hablaban de la fe, siempre hablaban de la creencia, y yo decía, ¿por qué el común denominador de la mayoría que yo conozco, que hoy tiene la vida resuelta o que tienen éxito en su vida, hablan de Dios, ¿no? O sea, como ¿por qué? Yo no conozco todavía ese Dios del que hablan, ¿no? Y en el encuentro de tu propósito, de lo que tú quieres, hacia donde quieres ir, creo que ahí en esa búsqueda interna vas acercándote cada vez más a encontrar a ese Dios en el que tú crees. ¿Qué crees? Que a mí ese fue una de las cosas que me súper chocaba cuando te conocí y bueno, cuando entré al mundo del emprendimiento, que pues yo era así súper ateo, así de que me súper chocaba cuando alguien decía, ay, gracias a Dios, y hablaban así. Y me empecé a encontrar precisamente con eso de que todos subían al escenario, agradecían y decían siempre que gracias a Dios. Y no, sí, en ese momento era así como a mí me caía un balde de agua fría, me sentía súper incómodo y decía, no puede ser, yo soy súper ateo, no creo en eso, ¿cómo es posible? Pero sí, o sea, en efecto, cuando empiezas a leer más, te empiezas a desarrollar más como persona, te empiezas a dar cuenta que ese es un común denominador. Y además, pues tú sabes que cuando entramos ahí, a ese negocio, nos pusieron a leer, ¿no? Igual, cuando en las primeras lecturas que empecé a ver todos esos temas, me súper chocaba. Y te digo, fue algo así súper complicado. Pero, por ejemplo, también he visto personas que están como en esa lucha de como querer creer en algo, pero como que no encuentran cómo. O sea, ¿tú qué le recomendarías para poder conectar con esa espiritualidad que están buscando? Las 3 formas que te decía al principio: busca busca tus momentos de silencio y de soledad. La segunda, busca esos lugares en donde tú conectes y aprende a escuchar a personas, ¿no?, que tengan el resultado que tú quieres. Y sí, cuando nosotros no tenemos todavía esta sensación de querer creer en algo más, o creer en un Dios o en una fuerza superior, generalmente nos cerramos cuando escuchamos que alguien lo hace, ¿no? Y yo creo que nos cerramos cuando esto viene de una forma, cuando se hace de una forma que no es genuina. Porque cuando escuchas a alguien que es congruente con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa y proyecta eso también, difícilmente tú puedes poner resistencia a eso. Es que no, es un mensaje yo creo que es una frecuencia muy alta en la que se emite un mensaje, que no es escuchar a una simple persona, ¿no?, que simplemente habla o que dice algo, sino que está en una frecuencia muy alta, en la que no puedes tener barreras. No sé si has escuchado de los tipos de frecuencia que existen. Sí. Creo que es Hopkins quien lo dice, y lo tiene en un libro, y habla justamente de eso, ¿no?, que tenemos diferentes frecuencias. Cuando estamos en el caos, en la mentira, en el odio,
en la frustración, estamos vibrando muy bajo, muy, muy bajo. Pero cuando empezamos a tener una frecuencia muchísimo más alta, ese mensaje es muy armónico, es una frecuencia tan alta que es inevitable que aceptes el mensaje, ¿no? Porque estás en un estado de armonía muchísimo mayor. Y qué bueno que tocas el tema de las frecuencias, porque justamente tú eres una de esas personas que a mí en lo personal me contagian siempre paz, me contagian energía, porque siempre estás así como muy apasionado, enérgico. Pero bueno, yo quiero saber cómo le haces para estar tú en ese mood. Sí, yo busco mucho, soy una persona que disfruta mucho de su soledad, disfruto mucho mis espacios conmigo. Disfruto mucho el leer un libro viendo un atardecer, disfruto mucho salir a caminar solo y subir una montaña y hacer senderismo y estar en contacto con la naturaleza. Tengo mis momentos también, ¿no? Mis momentos de que no me encuentro, en los que me siento perdido también, pero esos momentos se vuelven cada vez menores cuando tú empiezas a vibrar en una sintonía totalmente distinta. Las cosas fluyen de otra manera cuando tú aprendes a controlar de cierta forma, porque no creo que sea en su totalidad, o en mi momento, en este momento, no es en su totalidad el aprender a controlar mis pensamientos. Pero identifico cuando tengo un pensamiento que es negativo, identifico cuando me estoy contando una historia que no es la mejor historia que me pueda contar de algo que no ha sucedido todavía, ¿no? Que tendemos a pensar y a sobrepensar las cosas y a decir, es que si me pasa esto, es que si le ocurre esto otro, y es que si se poncha la llanta, y es que si no encuentro estacionamiento, y es que si llego tarde, ¿no? Y empiezas a sobrepensar las cosas, estás vibrando en una sintonía en la que no te conviene vibrar, ¿no? Y aquí viene una de las cosas que para mí significó una gran diferencia cuando esto sucedía, cuando te encuentras como en un hoyo, cuando estás frustrado, cuando estás enojado, cuando sientes mucho dolor, cuando estás viviendo una situación que te está causando mucho sufrimiento. Agradece, o sea, es un mantra tan sencillo. No sé si has visto un video en donde hacen un experimento, ponen música y ponen vibraciones al agua y empiezan a generar armonía o desorden, dependiendo lo que le estés poniendo, qué emisión le estás dando a ese conjunto de agua, no sé. Y es impresionante cuando le pones música clásica, cuando le pones vibraciones positivas, cuando le pones pensamientos positivos. Microscópicamente suceden cosas muy bonitas cuando el mensaje es positivo, ¿no? Y cuando es negativo sucede lo contrario, hay desorden. Entonces empieza a agradecer, porque eso se emite a todo tu cuerpo, a tu estructura, a tu fisiología, y cambias la fisiología de tu cuerpo. No lo vas a notar, no sabes cómo sucede, pero repítelo, aunque creas que no haya nada por lo que agradecer en este momento y parecieras un loro ahí repitiendo gracias, cambia algo dentro. Y entonces empiezas no a mirar el hoyo, sino a mirar la salida, porque se quita lo nublado. Es como si volviera a salir el sol de nuevo y ves claridad, ¿no? Con algo tan simple como decir gracias. Vaya, hacer ese switch como que sí se nota que te cambia. Yo hace poco pasé por un momento así de depresión y todo, y bueno, tú lo sabes. Y justamente, bueno, una de las cosas que empecé a hacer es eso, dejar de ver el hoyo y empezar a ver la salida. Y sí, bueno, sí te creo cuando dices lo del experimento, porque pues sí, lo he experimentado, ¿no? Entonces, sí se me hace algo súper interesante. Hablaste sobre felicidad y plenitud. Yo hoy en día te veo como una persona que, o sea, a pesar de que te vea nada más por stories, o cuando te veo en persona, te veo como una persona que siempre está feliz, te veo alegre, te veo que estás con cierta plenitud y que siempre estás como disfrutando de la vida. ¿Cómo le puede hacer una persona para alcanzar esa plenitud que hoy en día tú tienes?
Porque es envidiable, ¿eh? Te lo digo. Mira, una de las últimas publicaciones que yo hice, porque he publicado menos cosas, nunca publico tanto tampoco, pero estoy aprendiendo también a guardarme momentos para mí. Y una de las últimas publicaciones que puse fue que aprendamos a saber qué compartimos con los demás, ¿no? Porque hay mucho devorador de sueños allá afuera. Sí. Mucha gente a la que tu éxito no necesariamente les causa felicidad. Y emites una vibración, emites un mensaje, emites una sensación, una emoción en esas personas que tal vez no llegue a afectar tanto tu vida, pero cuando eso es masivo, eso se vuelve muy importante. Y creo que la plenitud o la felicidad es algo que no necesariamente se tiene que compartir en una historia, o es algo que necesariamente las demás personas tengan que ver en los demás, porque como seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos momentos en los que nos sentimos tristes, en los que tenemos emociones que no son tan agradables, como el enojo, como la frustración, el sentido de incertidumbre. Todos vivimos eso y muy pocas veces compartimos esa parte, ¿no? Claro. Entonces, esa plenitud que pudieras ver en las demás personas es solamente una cara de la moneda, ¿no? Entonces, tú no puedes conocer en realidad a una persona que publica simplemente lo bonito de su vida, porque como seres humanos tenemos toda esa gama de emociones, ¿no? Si no existieran esa gama de emociones, yo creo que la vida sería muy aburrida. Sí. Solo que cuando aprendes a cómo lidiar con esas emociones que no son tan positivas, tu vida se vuelve más plena, tu vida se vuelve más feliz, porque entiendes que el reto que estás viviendo no es algo que va a permanecer, es algo pasajero, te trae un aprendizaje. Cuando vives una situación que no es tan positiva, pero tienes una mentalidad diferente, sabes que lo que estás viviendo te va a llevar a un mejor lugar o es para un bien mayor que hoy no alcanzas a ver. Cuando te mueves desde esta sintonía y esta forma de pensar, es más fácil que te sientas feliz. Es más fácil que aceptes lo que estás viviendo y digas, gracias porque me duele mucho, gracias porque estoy sufriendo, gracias porque me siento muy enojado, gracias por ser la persona que eres, que me está mostrando este sufrimiento, ¿no? Porque la conversación es interna, desde adentro es donde se crea todo, ¿no? Y sonará un poco muy fumado, pero es como un árbol, ¿no? Y esto lo leí de un amigo escritor que es un fiel creyente de lo que vivimos en el mundo externo, lo que alcanzamos a ver con nuestros sentidos, es como un árbol, ¿no? Nosotros alcanzamos a ver el árbol físico y alcanzamos a ver el tallo, alcanzamos a ver las ramas, las hojas, y la espiritualidad es eso que existe debajo del árbol. Así es nuestra vida, ¿no? Alcanzamos a ver lo externo, pero todo se crea desde las raíces, desde lo interno. Y no volteamos a ver esas raíces, no volteamos a ver de dónde se están nutriendo, no volteamos a ver si están en un terreno fértil o no lo están, y esos son nuestros pensamientos, de ahí vienen nuestras emociones. Cuando aprendemos a explorar esta parte, cuando aprendemos a mejorar, a fertilizar, a mejorar la tierra donde nos estamos nutriendo, de qué es lo que estamos pensando, por qué lo estoy pensando, con quién me estoy relacionando, qué estoy viendo, qué estoy escuchando, con qué personas me estoy reuniendo, ¿no? Y al final esto permea en tus raíces. Entonces necesitas aprender a cuidar tus raíces para que tu conversación en lo externo sea mejor. Ok, me parece. Suena muy fumado. Suena muy fumado, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y tú, por ejemplo, en esos momentos de depresión, ¿tú cómo lidias con esa parte? Lo identifico, a veces me resisto porque no son emociones que disfrutemos y tiendes a resistirte. Es como, yo lo identifico cuando me empiezo a sentir más cansado de lo normal y empiezo a dormir más. Okay. Entonces, sin sentirte en realidad con sueño, te la pasas sentado, recostado en la cama,
Y es incómodo, te mueves de un lado, te mueves del otro y es incómodo, ¿no? Y dices que algo está mal, ¿no? Y tiendes como a apagar el switch, ¿no? Dice, pues me duermo, ¿no? Y pasa momentáneamente la emoción. Pero cuando se vuelve más incómodo todavía, es cuando dices, ¿qué hago? O sea, ¿me sigo quedando con esta emoción o la reconozco, la abrazo? Cuando digo abrazo es, la acepto. Estoy sintiendo esto, me siento en la fregada, me siento deprimido, me siento mal, me siento estancado, me siento enojado. Identifícalo, es una emoción y recuerda que es pasajera. Identifícala, ok, me siento así. Entonces, acepto que me siento así, reconozco que me siento así y agradezco. Agradece. No le encuentro como algo tan difícil. El tema es que nuestra mente se resiste. Es que es complicado, ¿no? Ese tema de las emociones, porque, bueno, eso es algo que he estado aprendiendo en los últimos 2-3 meses, que pues las emociones existen y se generan dentro de uno y no las puedes omitir, ¿no? Y justamente eso que comentas de aprender a cacharlas, a aprender a ver por qué está pasando, cómo estoy reaccionando y qué es lo que, a veces también qué necesidad está tratando de cubrir y por qué se está generando esa emoción, ¿no? Sí, todo ese tema de las emociones se me hace también así. Y fíjate que es muy importante porque si hay personas aquí que nos estén escuchando que le están apostando hoy al emprendimiento, que le están apostando a tener mayores responsabilidades, que están diversificando formas en cómo están trabajando, generando ingresos. Si no tienen esta firmeza interna, el caos que están viviendo en sus vidas va a ser muchísimo mayor. O sea, el caos por tener una responsabilidad pequeña en este momento, el caos que estás sintiendo en tu vida con un trabajo, con una familia, tienes 2 hijos, no tienes lana, tienes deudas. El caos que estés viviendo no se va a solucionar si no solucionas esas partes que son fundamentales en tu vida, que es lo interno. Identifícalo, acéptalo, aprende la situación y en el mundo del emprendimiento, si lo haces de esa forma, va a ser muchísimo mejor y vas a exponenciar cosas positivas si lo haces desde esta perspectiva interna de crear cosas con un sentido diferente, pero con conciencia. Y si lo creas de otra forma, o sea, tarde o temprano la vida te va a llevar siempre a ese encuentro contigo interno, ¿no? Que creo que desde mi punto de vista en la parte del network marketing, en la parte de los negocios digitales, en donde para mí la industria del network marketing significa crecimiento en todas las áreas de tu vida que no te los da ningún otro tipo de negocio tradicional. Para mí es una bendición que alguien se tope con el network marketing porque no es el cascarón, o sea, no es la imagen, no es el reconocimiento, no es el dinero, no es los premios, no es todo de lo que te hablan, los viajes y todo lo que te puedes ganar, sino la riqueza interna que vas a obtener. Súper. Ese tema del network marketing es un tema muy interesante. De hecho, es algo que traigo yo atorado. Ajá. Comparto contigo ese tema, de esa parte de lo que estás creando para ti, el tema interno. Pero por ahí traigo ahí unos sentimientos encontrados, pero yo creo que eso lo tocamos en otro episodio. Sí, claro. Se los vamos a dejar de tarea para contarles aquí a los demás. Va a estar interesante también ese episodio. Sí, seguro, porque hay mucha gente que incursiona en el mundo del network marketing y tiene una mala experiencia. O es un mundo muy interesante porque el trato es con las personas. Sí. Y cuando te encuentras o caes en un lugar en donde lo menos importante para esa persona que te guíe o lo menos importante para esa persona que tú ves como modelo para el éxito, lo menos importante para esas personas pudieran ser las personas. Es irónico, pero los seres humanos somos sensibles por naturaleza. Tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos esta parte humana que es inevitable. Y en un negocio en donde la materia prima son las personas,
no puedes permitir que alguien te vea como un simple signo de pesos, ¿no? Sí. Y cuando encontramos a alguien así es muy peligroso. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos terminando con el podcast. Quiero hacerte una última pregunta. Sí. Bueno, dos. Ok. Hoy que ya eres una persona que tiene mayor claridad en la vida, ¿cuáles son tus no negociables? Mis no negociables. Número uno, las personas con las que me relaciono. Soy muy celoso, muy celoso de las personas con las que me relaciono. Las personas que permito que accedan a mi mundo, no permito que cualquier persona me venga a echar su basura a mi mente. Y con eso me refiero a la conversación interna que ellos tienen, el cuento que ellos están contando en su vida, ¿no? Sé identificar cuando puede servir de ayuda o de guía, cuando alguien está en un caos y de pronto no ve la salida, ¿no? Pero de eso a decir, nos vamos a ver todos los días, o eres mi cuate y vente y cuéntame todo tu sufrimiento todo el tiempo. No, porque muchas veces es un caos que ellos mismos se crean, ¿no? Y que no están dispuestos a salir de ese caos. No están dispuestos a crecer, no quieren aprender, no quieren evolucionar, no quieren aceptar lo que están viviendo. Y hoy en día sí me alejo completamente de la gente negativa, me alejo completamente de la gente que busca hacer daño, consciente o inconscientemente, porque hay gente, y lo voy a decir así como es, hay gente tonta que ni siquiera sabe lo que está haciendo, y esa es la gente más peligrosa, ¿no? Porque es gente tonta que ni siquiera es consciente de lo que está haciendo, pero lo está haciendo, y ahí se mantiene toda su vida. Esa es la primera, ¿no? Las relaciones con las que yo convivo, con la gente con la que yo permito que entre a mi vida. Otra es lo que leo, lo que yo escucho. Trato de cuidarlo mucho también, porque no solo son las personas, sino también lo que estás viendo, ¿no? Yo tengo ya casi 10 años que en mi casa no hay una televisión. Yo no escucho radio. Sí me gusta la música, y dependiendo de lo que haga escucho música, y me declaro culpable ahí en esos momentos en los que yo hago ejercicio, que a mí la música como que me genera emociones, ¿no? Entonces tiendo a poner música que me genere emociones de alegría, de euforia cuando hago ejercicio, ¿no? Que son como esos espacios, ¿no? Pero soy muy cuidadoso de esa parte, y me encanta ver a personas. Me encanta buscarlos en videos, en YouTube, me encanta buscar historias de éxito y tomar lo positivo de cada persona. Creo que en eso me he vuelto también muy bueno en saber qué es lo que me gustaría modelar, qué no me gustaría en mi vida, por qué me gustaría, y lo busco, ¿no? Estoy todo el tiempo en esta búsqueda, en este encuentro de personas que me inspiren a lograr más cosas. También ahí es súper importante, ¿no? Lo que dices, modelar. Porque bueno, a mí me pasó que en lugar de modelar estaba copiando. Ajá. ¿No? Y ahí es donde pasa eso de que pierdes tu esencia. Sí. Y es donde te empiezas a sentir mal porque pues no eres tú. No. Siempre va a haber modelos de éxito, siempre va a haber formas en las que tú puedes encontrar huellas en el camino hacia donde tú quieres caminar o hacia donde tú quieres ir. Pero la mejor fórmula siempre va a ser tú mismo. Sí. Eso te va a orientar a ese encuentro contigo, y tú debes de ser muy inteligente para saber que el éxito que tiene esa persona no necesariamente es tu éxito. Sí. Que tú tienes que encontrar tu éxito propio, tu esencia, volver a esa esencia desde donde nace esa plenitud y esa felicidad, y ser muy inteligente para aprender a tomar las herramientas que esas personas te pueden dar. Y eso, cuando no tienes desarrollo humano, cuando no has leído más, cuando no has explorado, cuando tu autoestima es baja, eso se vuelve un camino de ilusión, ¿no? en el que tú terminas creyendo, en el que terminas perdiéndote. Y es triste, ¿no? Es triste que suceda eso,
pero también trae aprendizaje a tu vida. Sí. Trae mucho aprendizaje y cuando sucede todo esto, capitalizas el aprendizaje y dices, qué bueno que lo viví. Porque no volvería a hacer algo similar o no volvería a permitir perderme en el camino y sí ser inteligente en qué escuchar, qué no escuchar, qué hacer, qué aprovechar, qué suma a mi vida, qué le aporta, qué no le aporta y desechar lo que no está sumando. Súper. Pues ya vamos a terminar con una última pregunta. Ok. Si hoy en día tuvieras que reconstruirte para llegar a ser la persona que hoy eres, ¿por qué harías diferente? ¿Por qué área de tu vida empezarías? ¿Por lo espiritual, lo físico, lo económico? ¿Por dónde? Tengo 40 años, Oscar, y no me siento de 40 años. Ni no te ves tampoco. y creo que la forma en cómo han sucedido las cosas han sido perfectas para poder estar en el lugar en el que hoy estoy, sentirme como me siento, ser quien soy, que para mí es lo más importante. No sé si cambiaría algo, porque cada paso ha sido tan perfecto dentro de esa imperfección que pudiera existir y de esa molestia o de esa frustración que en su momento pudo existir, de ese sentirte atorado, de ese sentir que no avanzas, ha sido perfecto así. Yo creo que leería más, me devoraría más los libros, me acercaría muchísimo más a personas que tienen un resultado que yo quiero, viajaría más, muchísimo más, y no tardaría tal vez tanto en tomar la decisión de emprender y de tener esta capacidad de ser libre para decidir qué es lo que puedo hacer con mi tiempo. Toda la pandemia yo no trabajé, estuve haciendo una maestría, ¿no? Me fui a Barcelona, estuve allá y fue un tiempo muy precioso para mí conmigo mismo, en donde el tema no era el dinero ni era el tiempo, ¿no? Sí. Llevo ahorita ya casi 2 años después de la pandemia en los que yo gracias al trabajo que estuve realizando, pues no tuve necesidad de tener un trabajo, ¿no? Regresé el año pasado a una clínica a dar consultas solo 3 días a la semana porque tampoco me quería ocupar todo mi tiempo, pero disfruto la parte de la medicina, ¿no? Entonces tener estos tiempos, el poder decidir qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, creo que si a mí me hubieran presentado un proyecto como el que yo tengo en una edad más temprana, me hubiese encantado que me lo hubieran presentado antes para que mi vida sintiera esta libertad y esta plenitud como la siento ahora, pero no tal vez después de los 35, sino tal vez desde los 30 o desde los 20, ¿no? Que mucha gente dice que hoy tiene la oportunidad de eso. Súper, pues Fabián, ha sido un gusto tenerte en este primer episodio. Igualmente. No sé si hay alguna pregunta que tú quieras hacerme. No, al contrario, o sea, ojalá que sea algo que estás emprendiendo que llegue a muchas personas, que sirva a muchas personas y que seas un canal para mostrar un poco de luz o mucha luz a gente que hoy está en ese encuentro de sí mismo y en ese encuentro de opciones para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Entonces, felicidades por eso. Muchas gracias, muchas gracias. Pues un placer haberte tenido aquí. Vamos a hacer otro episodio hablando de cosas del network marketing. No se lo pierdan. Este está, pero va a estar muy picante. Si se les hizo así interesante, el otro creo que puede darles mucho aprendizaje también, mucha luz. Sí, la verdad siento que va a ser un episodio muy picante, va a estar intenso, pero bueno, eso lo dejamos para otro. Fabián tiene las puertas abiertas para cuando quieras volver a participar en el podcast. Uh-huh. Y pues nada, déjanos tus redes para quienes quieran seguirte. Sí, que estoy publicando ahora poco. Dr. de doctor Fabián Jiménez. Bueno, de cualquier forma, sus redes las voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan a seguirlo. Si quieren hacer un negocio con alguien congruente,
es la persona. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye bye. Creo que se paró la cámara. ¿Se apagó? Se apagó. ¿Y qué te iba a preguntar?